El libro de Daniel es fascinante. Está la historia de la estatua que soñó Nabucodonosor y cómo Daniel interpretó su sueño. Luego la historia de la estatua de oro que erigió el rey, pero que Daniel y sus compañeros no se inclinaron ante ella y el rey los condenó al horno de fuego. Luego la historia de cuando Daniel interpretó la escritura en la pared y la muerte del rey Belsasar. Hay muchos eventos en este libro, pero tal vez el más importante de ellos es la revelación de que el reino eterno será dado a los santos del Altísimo. El libro de Daniel es de suma importancia y hoy comenzamos con la introducción. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, feliz año y bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, qué alegría comenzar un nuevo año. Estamos comenzando nuestro octavo año. ¿Quién hubiera pensado cuando comenzamos estas grabaciones que íbamos a durar tanto tiempo y íbamos a llegar al octavo año? Tú no podías imaginarte que me ibas a aguantar tanto tiempo. Qué placer ha sido compartir contigo y con nuestra amada audiencia, donde quiera que vamos a visitar, ya sea Sudamérica o aquí en las Américas. Ambos nos encontramos con personas que son clientes, que son seguidores, que son ávidos estudiantes de la Escritura y utilizan de vez en cuando, aunque sea, perspectiva bíblica. Unos lo ven continuamente. Gracias, Rafael, por empezar el octavo año juntos y por dar la pauta en perspectiva bíblica. Pero hermano, con toda sinceridad digo, ojalá que no haya un noveno año. Que venga el Señor Jesús. Amén. Aleluya. Ven, Señor Jesús, que no terminemos esta lección de grabarla. Imagínate qué bueno sería eso. Bien, vamos a comenzar con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de comenzar el estudio sobre el libro de Daniel y de tomar este tiempo para acercarnos a ti a través de las Escrituras. Bendícenos en este estudio, bendícenos en este año, permítenos tener logros y conquistas espirituales para que nos acerquemos más a ti, reflejemos más tu carácter y seamos más fieles siervos de ti. Rogamos tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Así que, Rafael, de leer a entender, comenzamos leyendo la historia de aquellos discípulos que iban camino a Emaús, que está cerquita de Jerusalén. Estaban regresando a sus hogares después de las aventuras que incluyeron la crucifixión de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Leemos la lectura. Y he aquí que dos de ellos iban caminando el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no te has enterado de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue un profeta,
poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, así como nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ciertamente, y además de todo esto, hoy es ya el tercer día desde que esto ha acontecido. Y también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que de madrugada fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, las cuales dicen que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se puso a explicarles en todas las escrituras lo referente a Él. ¡Wow! Todas las escrituras lo referente a él. La Biblia entera está escrita para presentarnos a Jesús. Y este Jesús, Maestro nuestro, Redentor y Salvador y nuestro ejemplo, está allí revelado para nuestra salvación, para que tengamos relación personal con Él. Los pobrecitos Cleofas y el hermanito que quedó sin nombre, no entendían lo que Jesús les enseñó. Ay, Rafael, si hubiera sido grabada ese estudio bíblico que dio Jesús, qué maravilloso sería aprender. Y Johnny, lo triste es que nosotros no podemos decir que somos mejores que ellos. En otras palabras, que así como ellos no entendían, así como ellos no habían captado el sentido pleno de las profecías y de las enseñanzas, lo mismo nos sucede a nosotros. Pero no lo menciono como para desanimarnos y decir que no tiene sentido que estudiamos porque nunca vamos a comprender, sino como para decir que debemos estudiar más para que Dios nos ilumine, para que Dios nos transmita el mensaje y podamos crecer en el conocimiento. O sea que debemos darnos cuenta que hay beneficio, hay una gran ganancia en estudiar las escrituras y encontrar a Cristo en ellas. Y debemos de dedicarnos más al estudio de la escritura. Qué bien dicho, Rafael. Y estos hermanitos Cleofas y el que está sin nombre entendían dos opciones. Jesús era un profeta, pero ellos querían que fuera un Mesías. Leamos. Por el lado del profeta, ellos decían, era poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y también dijeron nuestros gobernantes, le entregaron, le crucificaron. Y por la parte de Mesías, ellos dijeron, esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. También mencionaron que no hallaron su cuerpo en la tumba. También dijeron, a Él no le vieron. O sea que era una promesa no cumplida. Esa es la pregunta que tenían ellos. Y en verdad, Rafael, las cosas no han cambiado mucho. Nosotros seguimos no entendiendo, aunque podemos estudiar, y nosotros seguimos esperando la promesa no cumplida. Sabemos que Jesús es el Mesías, pero estamos esperando ahora ¿qué? La segunda Estamos esperando la segunda venida de Cristo, Johnny, y tampoco entendemos las profecías, además de que la Escritura misma dice que no nos es dado entender la fecha de la venida de Cristo. Así que estamos esperando y la promesa todavía no se ha cumplido. Pero no estamos ignorantes. El libro de Daniel, como Santiago, los dos nos indican la actitud de Dios, la motivación de Dios para ayudarnos a entender. ¿O no es así? Sí. Entonces, en Daniel 9:23 dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para revelártela, porque tú eres muy amado.
Comprende pues la orden y entiende la visión. Y Santiago dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es cierto que no sabemos la fecha ni la hora de la venida de Cristo, pero se nos ha revelado muchas cosas importantes. En primer lugar, se nos han dado muchas señales como para confirmar que la promesa es segura, y aunque nosotros en nuestra corta vida y la corta vida, historia humana, la vemos como que se tarda, estas señales sirven como postes que indican que viene. También se nos ha revelado qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de vivir, qué debemos estar, qué obras debemos estar haciendo mientras aguardamos esa esperanza bienaventurada. Y a mí me gusta enfatizar, Rafael, que si Daniel era especialito y cuando él oró de inmediato, Dios envió los ángeles, especialmente a ese ángel más importante que reemplazó a Lucifer. Lucifer era el ángel más importante antes de su caída. Pues ahora este otro ángel, Gabriel, fue enviado a darle respuesta de inmediato. Pero tú y yo no estamos atrasaditos. Santiago nos dice que todo lo que tenemos que hacer es lo mismo que hizo el hermanito Daniel, pedir. Y si pedimos la sabiduría, nos será dada abundantemente. Porque lo que estamos esperando es una promesa que todavía no se ha cumplido. Y la sabiduría que necesitamos es para utilizar la Biblia, para preparar al pueblo y dar a entender esa promesa. ¿O ese no es la agenda? ¿Cuál es la agenda? Johnny, yo creo que hay una cosa muy importante a entender sobre la venida de Cristo. Lo importante no es la fecha. Lo importante es que vivamos cierto tipo de vida mientras aguardamos la venida de Cristo. En eso enfatizó Jesús sus enseñanzas. ¿Cómo debemos de vivir mientras esperamos que Cristo venga? Eso de andar tratando de adivinar señales y explicar cuestiones cronológicas y saber todas las profecías no es tan importante como la manera en que vivimos, comunicamos el Evangelio y esperamos a Jesús. Amén. Y esto es lo que el hermanito Pedro habló cuando estaba enfatizando la promesa que está por venir. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser en vuestra conducta santa y en piedad, aguardando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habita la justicia. Qué bien dijiste hace un ratito, Rafael, que no es asunto de cronologías y de saber fechas, es un asunto de vivir como dice Pedro aquí y como él lo escribió, viviendo listos a hablar y a hacer en santos, en piedad y en conducta. Y esto quiere decir hospitalidad para todos los necesitados y predicación del evangelio para conocimiento de todos. Esta es la realidad. La Biblia está para hablarnos de Jesús y cómo tener relación con Él. Y la segunda venida es la promesa que no está cumplida, pero que es la aspiración. Y el libro de Daniel está como un modelo mostrándonos la seguridad de esa promesa. Pero antes de llegar, estamos en la introducción de todo el trimestre, en la primera lección. Así que veamos lo que Juan en el capítulo 5 escribió, indicándonos acerca del diálogo que tuvo Jesús con los fariseos, que muestra el propósito de la Biblia. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo,
Pero yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros mismos. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros ante el Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis puesta vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Qué interesante, Rafael. Jesús lo hizo bien claro. No solo en el camino a Emaús, cuando le desdobló la escritura completa, mostrándole cómo hablaba acerca de él, que él es el centro y la relación con él es la manera de salvación. Ahora aquí desdobla cómo Moisés y todos sus escritos apuntan a Jesús. La Biblia tiene como su propósito enseñar o dar a conocer el camino de obediencia para la vida eterna o dar testimonio de Jesús para tener relación personal con Él. Estar en relación con Jesús ya es vida eterna. Esas son las dos opciones. Jesús le estaba diciendo a los fariseos, no tienen vida eterna leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia me conocen a mí y estando conmigo en relación tienen vida eterna. Será muy difícil entender la diferencia entre esas dos ideas, Rafael. Johnny, esa es la interpretación correcta. Juan dijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. No es asunto de conocimiento, no es asunto de razonamientos y de datos históricos. Es el tema de conocer a la persona de Jesús, el tema de tener a Jesús en la vida, el tema de conocer sus enseñanzas para seguirlo, de conocer sus acciones para entender su amor y para entender cómo debemos de vivir nosotros. Es el tema de que debemos usar sus palabras para motivar nuestras acciones día a día. El asunto de conocer datos, detalles, dichos de la Biblia, eso es bueno, pero no es el propósito por el cual leemos la Escritura. Y de paso, Johnny, que en muchas ocasiones nosotros leemos la Escritura y no estamos pendientes de cómo reflejan esos pasajes a Jesús. Porque Jesús es el deseado de todas las gentes. Él es el Mesías prometido. Toda la escritura era para revelarlo a Él, antes de su venida y luego de su venida. Y obviamente en las acciones de los profetas, en las acciones de los discípulos, podemos ver al Jesús que inspiró la fidelidad y la entrega y el sacrificio de esos hombres. Podemos ver a Jesús en sus acciones y en sus sacrificios. Qué bonitas palabras, Rafael. Y no solamente la Biblia entera, el libro de Daniel también fue escrito, y esta lección es una introducción al estudio del libro de Daniel para leerlo y entenderlo. Hemos de entender que todas esas profecías complejas y tal vez no tan complejas para los que la estudian cuidadosamente, todas esas profecías, todas esas historias, todas esas palabras del libro de Daniel están puestas para dar testimonio de Jesús. Ahorita vamos a ver en pantalla algo un poquito complejo, Rafael. Es la relación quiástica, esa relación quiástica de la porción en arameo del libro de Daniel. Entonces, esa relación quiástica se ve en cómo están escritos los libros. Por ejemplo, Daniel 2 y Daniel 7 son visiones. La primera es la visión de los 4 reinos de Nabucodonosor y la de Daniel 7 es la visión de Daniel de los 4 reinos. Daniel 3 y Daniel 6 están relacionados porque en Daniel 3 Dios libera a los compañeros de Daniel del horno del fuego y en Daniel 6 Dios libra a Daniel del foso de los leones. O sea que se ve la acción de Dios como liberador. Y en Daniel 4 y 5 es el juicio de Nabucodonosor y el juicio sobre Belsasar. O sea que se ve
la acción de Dios, si queremos interpretarlo así, condenando a los pecadores. Y salvando a todo aquel que recibe la promesa. Todas estas profecías indicando quién está en control, dan testimonio de Jesús como quien está en control. Y podemos leer esto en el folleto de Escuela Sabática. Tenemos las palabras siguientes. En el libro de Daniel, Dios también usa la repetición. Hay 4 ciclos proféticos que son repeticiones de una estructura básica general. Al final, esta estructura nos muestra la suprema soberanía de Dios. Aunque cada esquema profético principal transmite una perspectiva distinta, juntos cubren el mismo periodo histórico que se extiende desde el tiempo del profeta hasta el fin, como muestra el siguiente diagrama. Y aquí este diagrama tiene 4 columnas. Es otra manera de organizar el libro, esta porción del libro. Y todo es para dar testimonio de Jesús. El capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8, 9 y el capítulo 10 al 12. No vamos a leer los detalles de cada una de estas columnas, Rafael. Solamente vamos a mencionar que muestra que desde el día del hermanito Daniel, cuando fue trágicamente erradicado, sacado, exiliado como refugiado de su casita en Jerusalén y fue llevado a Babilonia, trágico día para él, y termina con Miguel que se levanta. En el capítulo 12 muestra la profecía como Miguel se levantará al final de los días. Y todo para mostrar que Jesús está en control. Desde cuando sacaron a Daniel involuntariamente de Jerusalén hasta la venida de Miguel. Yo lo que tengo que decir es aleluya y amén. Y Johnny, es una revelación maravillosa que si se diera en una sola ocasión, por ejemplo, la estatua que soñó Nabucodonosor, tal vez no se pudiera comprender exactamente, pero cuando se repite 4 veces, entonces vemos, sí, ese tema de que Dios sabe los eventos en la historia del mundo. Dios ve los reinos que se levantan. Dios ve las potencias que gobiernan sobre la tierra. Pero eso no es importante. No es importante si es Roma, si es Babilonia, si es los Estados Unidos, si es China o si es Rusia. Lo importante aquí es cómo termina estas secuencias proféticas. Todas terminan en que Dios irrumpe en la historia del mundo para establecer su gobierno. Y el reino de Dios se dará a los santos del Altísimo. A mí me encanta esa parte del capítulo 7, donde el reino se establece para los hijos de Dios. Aleluya y amén, como dices tú. Aleluya y amén, Rafael. Esas palabras que tú mencionaste son clave, son melodía, son música que nos ayuda a nosotros a recordar quién está en control y cómo nosotros debemos tener esperanza en medio de la tribulación del día de hoy. Leamos lo que menciona el libro La Educación en la página 173. En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Qué palabras maravillosas, Rafael, cómo Dios está en control y cómo Dios le da al pueblo la oportunidad de recibir esa promesa de que Dios es el que está en control, de que Dios es el que nos escucha y que no deja nada a la suerte, al galillo,
Mira, a mí el verso que me gusta es en el capítulo 12 y cuando habla acerca de Miguel, y leo el verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual como cual nunca hubo hasta entonces, desde que existían las naciones. Pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hallen escritos en el libro. Amén. Hermoso pasaje, Johnny. Ahí y sigue, pero llegaremos a ello más adelante. Lo importante ahora es decir que todo esto que hemos estudiado tiene como centro dar testimonio de Jesús. Ese es el concepto final. Daniel como libro da testimonio de Jesús. Al final de los tiempos, Dios transforma todo. Al final de los tiempos, Miguel reina supremo. Al final de los tiempos, Jesús en su segunda venida es revelado como Miguel. Qué promesa dulce, Rafael. Y al comenzar este 8º año de grabaciones de perspectiva bíblica y al darle felicitaciones en el nuevo año 2020, saben que en este año, Rafael, todo el mundo va a ser sano de los ojos, porque todo el mundo está en el 2020. Felicidades, Rafael. Y bueno, Johnny, el tema del libro de Daniel es revelar al Señor Jesús. Y ahora, el asunto es que cuando nosotros leemos los diferentes pasajes, estamos viendo no necesariamente revelaciones acerca de la persona de Cristo, pero revelaciones de sus enseñanzas, revelaciones de su deseo para el ser humano. Y, por ejemplo, cuando leemos acerca de Daniel, que no se contaminó con la comida y la bebida del rey, leemos ahí acerca de la voluntad de Cristo para nosotros, la forma como Él nos ha enseñado a alimentarnos para tener mejor salud, para tener mejor desempeño. Y entonces en cada uno de esos pasajes estamos viendo ya sea una revelación de la obra de Cristo o una revelación de las enseñanzas de Jesús y su efecto sobre los seres humanos. Así que con esos lentes, cuando leemos las Escrituras, encontramos a Jesús en todos los capítulos del libro de Daniel, en todos los capítulos de la Biblia. Encontramos su amor, encontramos su obra redentora, encontramos su gracia, encontramos las bendiciones que Él nos da a nosotros. Rafael, quiero dar un detalle que tal vez debemos decir al principio, al comenzar esta lección. Tenemos como trasfondo de lo que ponemos en pantalla cuando usamos los versos de la Biblia, algo que Daniel vio con sus ojitos. Esto está en la entrada a Babilonia, que es la misma desde que Daniel entró hasta el día de hoy. Y estos leones con alas representan los seres extraordinarios que tenían combinación de humanos y animales varios unidos, que también aparecen en el libro de Daniel y en otras porciones en Ezequiel. Ambos fueron en el exilio a Babilonia y allí aprendieron de estos animales y de estas figuras, y estas formas se muestran también en el texto bíblico. Todo esto para indicarnos que Dios está interesado en ti y en mí. Cuando Daniel entró por esos muros y vio ese león rugiente y esas alas de ese león tan poderoso, le hicieron una impresión a su corazón. Luego el Señor se lo mostró en visiones, diciéndole: yo estoy en control. Okay. Y para ti, para mí, Rafael, debe ser lo mismo. Ok, y con ese pensamiento, Johnny, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos muchas bendiciones.